Saludos cordiales, estimados estudiantes de primero de secundaria. Para la semana 15 del área de comunicación elaboramos un resumen de la lectura sobre la contaminación del agua. Pero vamos a partir desde reconocer la estructura y propósito del texto. Es lo primero que haremos. El día de ayer hemos leído el texto titulado Análisis de la contaminación del agua. Veamos entonces la estructura y propósito. Recordarán ustedes que el día de ayer dijimos que el primer párrafo es la introducción del tema, ya que en el primer párrafo el autor presenta el tema, ¿verdad? De acuerdo con la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas, donde la causa principal es el vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas y municipales. Como idea principal tuvimos, ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Tenemos entonces aquí el número de unidades hidrográficas que me está presentando que están contaminadas. En el segundo párrafo, el autor ya empieza a presentarme las causas de esta contaminación. El texto dice lo siguiente: la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la ANA, por medio de un diagnóstico elaborado el año 2012, muestra las principales fuentes de contaminación de origen, una de las cuales es el vertimiento de aguas residuales municipales propias de la influencia de las actividades humanas en las ciudades. Otra fuente importante está relacionada con las actividades mineras informales y los pasivos ambientales mineros. Tenemos entonces como subtema fuentes de contaminación de origen. Tenemos entonces aquí muestra que las principales fuentes de contaminación, ¿verdad? Y el origen. Muy bien, entonces, la contaminación, volviendo, el inicio de las causas, la presentación aquí de las causas. El autor luego coloca dos cuadros. Estos dos cuadros complementan la información acerca de las causas. Me presenta el cuerpo de agua, la ubicación, el tipo de contaminación y el origen. Para el tercer párrafo, el autor continúa presentándome las causas. Dice, en relación con lo desarrollado, asumimos que nuestro país, dentro de sus políticas y planes sobre la materia, no integra el eje de reuso de agua residual tratada, especialmente de las originadas por las actividades productivas. Además, no considera la eficiencia del agua residual tratada, que inicia desde la captación del agua de su fuente natural, su uso productivo y tratamiento hasta su disposición final. El siguiente párrafo, el autor también presenta la causa, pero en este caso, mis estimados estudiantes, me está presentando como ejemplo las cifras que da la ANA, relacionado con las aguas residuales tratadas del sector minero. El texto dice, hasta el año 2015, la ANA autorizó al sector minero verter aguas residuales tratadas hasta un volumen de 325,88 hectómetros cúbicos y reusar 7,2 hectómetros cúbicos. Al integrar las dos cifras, al integrar las dos cifras, tenemos un total de 338,08 hectómetros cúbicos de aguas residuales tratadas, de las cuales solo el 2% del volumen se reusa y el resto, que incluye trazas de metales y otros parámetros químicos, según el tipo de mineral procesado, son vertidas sobre los diferentes cuerpos de agua del país.
Si a este escenario, como de hecho sucede, ingresaran en competencia una multiplicidad de actores para el uso del agua en una cuenca hidrográfica, se generaría un potencial conflicto socioambiental hídrico en el país. Entonces, tenemos aquí los ejemplos con relación a las aguas residuales tratadas, ¿no? Lo interesante aquí de este párrafo, mis estimados estudiantes, es que solamente se utiliza el 2%, se reusa. El resto simplemente se vierte a los cuerpos de agua del país. Por eso es que es una de las causas también de la contaminación, ¿no? La ausencia, en este caso, del tratamiento de estas aguas residuales. Para el párrafo número 5, el autor ya presenta las consecuencias. Dice, de no ejecutarse acciones preventivas, de monitoreo, de supervisión y de control, la contaminación del agua generará repercusiones graves. Y me presenta cuáles son esas repercusiones graves, como el incremento de diferentes costos asociados con las condiciones inadecuadas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, la salubridad, la salud, la seguridad alimentaria e insostenible desarrollo económico, ¿no? Entonces, tenemos aquí como subtema las consecuencias de la contaminación del agua. En el último párrafo también me presenta las consecuencias y la proyección. Para el Banco Mundial, dicho contexto genera un panorama de pérdida de 2.260 millones de soles cada año. Un factor importante por considerar es el incremento del costo de tratamiento de enfermedades por el aumento de la tasa de afecciones a la salud causadas por la contaminación del agua. Muy bien, entonces este texto ha hecho un análisis de la contaminación del agua clara, ¿no? Y veremos por qué decimos que este texto me ha presentado, pues, un análisis de la contaminación del agua. Vamos entonces a ver la estructura y el propósito del texto, la finalidad del texto. Ya lo hemos leído y hemos revisado. El tipo de texto que hemos leído es un texto expositivo, de causa-consecuencia. Hemos visto que el texto me presenta las causas del problema y luego las consecuencias. ¿Cuál es la función de los textos expositivos? Tienen como función, como propósito, transmitir información. Y transmite la información porque me proporciona datos, me agrega una explicación y describe con ejemplos y analogías. Entonces, esta función la hemos podido ver en el texto que hemos leído, ¿verdad? Muy bien, entonces los textos expositivos, mis estimados estudiantes, están presentes en todas las ciencias, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Las ciencias relacionadas con la física o la matemática, las ciencias relacionadas, ¿no?, con la biología, las ciencias sociales. El texto que hemos leído, entonces, introduce al tema, menciona las causas de la contaminación ambiental, luego presenta los efectos o las consecuencias de la contaminación ambiental. El texto muestra una estructura de causa-efecto. ¿Por qué? Porque parte de lo general para mencionar la causa y finalmente el efecto o consecuencia de la contaminación del agua. Definitivamente, esta estructura, esta forma de presentar el texto, ayuda a cumplir su propósito, ya que su propósito era hacer un análisis de la contaminación del agua de nuestro país. Y para eso, mis estimados estudiantes, a partir de las causas, analizado las causas, y ha terminado
presentando las consecuencias. Muy bien, entonces, ahora llegó la hora de hacer nuestro resumen. Recordemos, el resumen es una versión reducida del texto original que se elabora a partir de las ideas principales de un texto. Es decir, va a mantener la información más relevante. Ahora que hemos revisado el texto, ¿te habrás dado cuenta? Sí, el día de ayer has ubicado las ideas principales, ¿verdad? Debo de tener en cuenta que un resumen se redacta con un lenguaje muy cercano al utilizado en el texto original. Por lo general, se va a mantener la secuencia que el autor ha utilizado en la presentación de las ideas del texto original. Eso significa que en tu resumen tú vas a partir por presentar las causas y luego las consecuencias, ¿verdad? Pero de tus ideas principales. Muy bien. Las ideas van a estar conectadas unas a otras y se pueden leer de corrido. Estas ideas están conectadas unas a otras justamente utilizando conectores de causa-consecuencia. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar? Paso número 1. Vas a volver a leer el texto. Vas a utilizar una lectura atenta del texto. Punto número 2. Vas a utilizar las ideas temáticas del día de ayer. Recuerda, hemos utilizado nuestros apuntes, hemos utilizado los subtemas, hemos utilizado las ideas principales, ¿no? Hemos eliminado todas las ideas que son secundarias, nos hemos, en este caso, nos hemos abocado en buscar las ideas principales, utilizando nuestras preguntas claras, ¿verdad? Paso número 3. Organización de la información según la secuencia del texto original. Recuerda, el texto original está desarrollado de la siguiente manera. Presenta el tema, presenta las causas de la contaminación del agua y las consecuencias de la contaminación del agua. Paso número 4. Vas a redactar el resumen. En el último paso, como última tarea, debemos de evaluar nuestro resumen, verificando si cumple con las características mencionadas anteriormente. Tenemos aquí un cuadro que nos va a permitir desarrollar y evaluar nuestro trabajo. Desarrollé y sustenté el tema del texto, colocaré sí o no. Describí y relacioné las ideas principales de los párrafos, sí o no. Utilicé los conectores y referentes textuales adecuadamente para poder hacer, ¿no?, nuestro resumen. Mantuve la coherencia y cohesión del texto. Utilicé correctamente la ortografía o uso de algunas palabras. Ten por favor mucho cuidado con este aspecto. El uso correcto de la ortografía. Muy bien, mis estimados estudiantes, entonces, como trabajo final, debemos de presentar nuestro resumen. Entonces, nos ponemos a trabajar, manos a la obra.